Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos lleva a contemplar un episodio impresionante en la vida de San Pablo. Él fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y todos pensaban que estaba muerto. Pero sucedió algo asombroso, se levantó y siguió anunciando el Evangelio. Hermanos, esa imagen nos interroga porque pudo levantarse. ¿De dónde vino esa fuerza? La respuesta se encuentra en el recuerdo más profundo de su vida, el día en que Jesucristo lo tocó en el camino de Damasco. Antes era Saulo, un perseguidor violento, pero una luz del cielo lo derribó. Quedó ciego y escuchó la voz del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese instante cambió todo su destino. De enemigo pasó a ser apóstol, de perseguidor a misionero incansable. Queridos hermanos, lo primero que levantó a Pablo entre piedras y sangre fue la memoria de su conversión. Ese día jamás se borraría. Él sabía que había sido salvado, llamado y escrito en el libro de la vida. Y también sabía Dios no lo había rescatado para dejarlo tirado en el suelo, sino para que se levantara y caminara. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Cuando la vida nos golpea, cuando nos sentimos abatidos, debemos volver al recuerdo más básico, el día en que fuimos salvados. Ese día en que escuchamos la palabra y el corazón ardió. El día en que sentimos el perdón y el abrazo de Dios. El día en que comprendimos que nuestra vida ya no era un accidente sin rumbo. En la sociedad actual, tantas cosas quieren arrancarnos de esa memoria. El ritmo acelerado nos hace olvidar la primera llamada. Las redes sociales siembran envidia y comparación. Vemos a otros más ricos, más bellos, más exitosos. Nos sentimos fracasados. Pero si recordamos el día de la salvación, entendemos que Dios no nos eligió por dinero ni por belleza, sino por amor. Y ese amor no cambia. ¿Cuántos jóvenes hoy caen en la depresión y la ansiedad por la presión de los estudios o porque no alcanzan los resultados que esperan? Creen que su valor depende de notas o diplomas, pero la memoria de la salvación nos recuerda que el verdadero valor de la persona no está en un examen, sino en el amor incondicional de Dios. Hermanos, piensen cuando llega el desempleo, la traición o la enfermedad. Solemos preguntar: ¿dónde está Dios? Pero Pablo nos enseña: Dios está en esa memoria de salvación. El que nos llamó una vez no nos abandona ahora. Quizás no entendemos por qué permite que pasemos por el valle, pero sabemos con certeza no nos deja solos. El mundo actual nos da muchas razones para rendirnos. El trabajador lucha y apenas alcanza para sobrevivir. Muchas familias se rompen bajo el peso de las deudas. Los jóvenes persiguen el éxito y se desilusionan ante la corrupción y la injusticia. Viendo todo esto, uno quisiera abandonar, pero al recordar la salvación, encontramos otra fuerza. Hoy los invito a recordar su propio camino de Damasco. Puede haber sido en un retiro, en una canción, en un momento de dolor donde Dios se acercó. Ese fue el inicio de una historia nueva. Y ese recuerdo no es pasado muerto, es fuego vivo que arde hoy. Hermanos, este ejercicio es vital. Cuando olvidamos ese día, pensamos que la vida es puro azar, pero al recordar, comprendemos que todo, alegría y dolor, está en las manos de Dios. Y esa certeza nos levanta cuando todo nos hunde. En un mundo lleno de inseguridad, guerras, pandemias, crisis económicas, podemos caer en el miedo.
pero la memoria de la salvación es un ancla, nos protege de ser arrastrados por las malas noticias diarias. Nos repite, aunque todo cambie. Tu nombre está en el libro de la vida y Dios te llama por tu nombre. Por eso, cuando Pablo fue apedreado, no pensó, Dios me ha abandonado. Pensó, Dios me salvó, Dios me sostiene. Y esa memoria lo levantó. ¿Se han dado cuenta? Cuando recordamos lo que Dios ha hecho, el corazón se enciende y la ansiedad se calma, porque la fe no crece solo mirando lo que pasa hoy, sino recordando lo que pasó ayer. La fe se alimenta de la memoria y esa es la medicina contra el desánimo. Así pues, hermanos, cultivemos un hábito cuando se sientan abatidos. No miren tanto alrededor, miren otras. Recuerden el día en que Dios los salvó. Ese día, Él prometió estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y su promesa no tiene fecha de caducidad. El mundo quiere que olvidemos el amor, los compromisos, las memorias hermosas. Pero el Evangelio nos pide recordar el día en que Cristo nos llamó, recordar que somos amados sin condiciones. Y en ese recuerdo encontraremos la fuerza para seguir caminando. Queridos hermanos y hermanas, después de contemplar la memoria de la salvación en San Pablo como la primera fuerza que lo levantó, ahora seguimos escuchando la palabra que nos abre otra puerta, la convicción. Pablo no solo se sostenía en el recuerdo de su conversión, sino que llevaba en el corazón una certeza inquebrantable su vida. Tenía un propósito y ese propósito venía de Dios. En la carta a los Filipenses escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, estas palabras no son un lema bonito, sino una experiencia probada. Detrás de ellas hay cárceles, traiciones, persecuciones. Y aún así, Pablo dice: he aprendido a estar contento. Hermanos, el contentamiento no es resignación pasiva, es una actitud de fe. Estar contento significa que cualquiera que sea la situación, pertenezco a Cristo y Él me basta. No es que no tenga sueños, es que mi sueño mayor está en Él. Y cuando está en Él, puedo atravesar las pérdidas de la vida sin derrumbarme. Hoy vemos a tantos que no saben estar contentos. El joven que al graduarse, en lugar de alegrarse por el trabajo que encontró, se amarga comparándose con los amigos que ganan más. La madre que en vez de gozar una comida sencilla con su familia, se tortura porque su casa no es tan grande como la del vecino. El trabajador que en lugar de agradecer la salud, se queja porque no puede comprar el teléfono de moda. La falta de contentamiento roba la paz. En la sociedad de consumo de hoy, la publicidad y las redes sociales siembran continuamente en nosotros la sensación de carencia. Falta un vestido, falta un viaje, falta un título. Y olvidamos que la paz no viene de esas cosas. Mientras más corremos detrás de ellas, más vacíos quedamos. Pablo descubrió un secreto tanto en la escasez como en la abundancia. La paz es posible porque Cristo es suficiente. Otra fuerza que levantó a Pablo fue la convicción de su misión. Él escribió: estoy puesto para la defensa del Evangelio. Imaginen, si hubiera visto su vida como una cadena de accidentes, ya se habría rendido, pero creía que cada piedra, cada cárcel, cada oposición formaba parte del plan de Dios.
Hermanos, lo mismo sucede con nosotros. Cada uno tiene una vocación: ser padre, ser madre, ser maestro, ser estudiante, ser trabajador. Si lo vemos solo como rutina, nos cansamos. Pero si lo asumimos como misión confiada por Dios, encontramos sentido. La madre que cría a su hijo cansada puede levantarse si recuerda que allí siembra amor. El joven que estudia con esfuerzo puede perseverar si cree que Dios usará ese conocimiento para servir. La convicción transformó el dolor de Pablo en equipaje espiritual. Conoció la traición, el hambre, la soledad en la cárcel. Y todo eso lo preparó para consolar a otros en sufrimiento. En la sociedad actual vemos personas desesperadas por los golpes de la vida, el que pierde el trabajo en la crisis, el que cae en deudas, el joven que emigra y se siente solo. Preguntan, ¿por qué Dios permite esto? Pero si lo vemos con fe, descubrimos Dios no abandona, está forjando en nosotros un corazón capaz de comprender y acompañar a otros. La herida de hoy puede ser mañana la palabra que consuele a alguien más. Una tercera fuerza que lo levantó fue la confianza en el amor inseparable de Dios. En la carta a los Romanos proclamó: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, estas no son frases teóricas, son el grito de un hombre herido, un hombre apedreado, encarcelado, golpeado. Cuando dice: nada me separará del amor de Cristo, habla con cicatrices en la piel y en el alma. Por eso esas palabras tienen un poder que ninguna consigna vacía puede dar. Son experiencia pura. Y esa palabra la necesitamos ahora. Cuando la guerra expulsa a millones de sus hogares, cuando la enfermedad quiebra familias, cuando las noticias nos aplastan con violencia, es fácil dudar del amor de Dios. Pero la voz de Pablo sigue resonando: nada me separará del amor de Cristo. Esa palabra es para nosotros. Muchos piensan que el amor de Dios solo existe cuando todo sale bien, pero el Evangelio muestra lo contrario. El amor de Dios está también en las lágrimas, en la sala del hospital, en la soledad del cuarto, en la noche de insomnio. Allí se siente más fuerte su abrazo. Nada nos separa, Dios, ni siquiera nuestra debilidad. Hermanos, preguntémonos qué nos da fuerzas para levantarnos cuando estamos desanimados. El dinero, el éxito, los aplausos, todo eso es frágil. Una crisis económica, un accidente, una pérdida y se acaba. Solo la memoria de la salvación, la convicción de la misión y el amor eterno de Dios son cimientos verdaderos. El mundo de hoy construye sobre arena, sobre la fama, sobre la apariencia, sobre las redes sociales. Allí hay fotos perfectas y corazones vacíos. Allí hay miles de amigos virtuales y nadie que escuche un llanto. La vida no se sostiene en ilusiones, solo en el amor de Dios. Pablo aprendió a contentarse, aprendió a ver sentido en el dolor, aprendió a confiar en un amor que nunca lo abandonaría.
y por eso se levantó. Hermanos, ahora los invito a mirar su propia vida. ¿Qué los está desanimando? Un trabajo sin futuro, un matrimonio difícil, un hijo rebelde, una soledad que pesa. Recuerden, tienen derecho a levantarse, y no en la terquedad del orgullo, sino en la memoria, en la convicción y en el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, después de contemplar la memoria de la salvación y la convicción en San Pablo, ahora la palabra nos invita a dar un paso más, el de la valentía y el compromiso. Estos dos dones hicieron de Pablo un testigo extraordinario. No solo lo ayudaron a levantarse después de las piedras, sino también a seguir caminando incansable por los caminos del Evangelio. En la segunda carta a los Corintios, él escribe: el que nos preparó precisamente para esto es Dios, que nos dio las arras del Espíritu. Así que vivimos siempre confiados, porque caminamos por fe y no por vista. Hermanos, la valentía de Pablo no era temeridad humana, era fruto del Espíritu Santo. El Espíritu es la garantía, la presencia silenciosa pero segura, que asegura que nunca caminamos solos. Hermanos, la valentía cristiana no significa no sentir miedo, significa saber que, aún con miedo, seguimos caminando, porque el Espíritu habita en nosotros. Un viento fuerte puede volcar la barca, pero la vela de la fe se mantiene firme porque el soplo del Espíritu la sostiene. Por eso Pablo pudo levantarse, incluso con el cuerpo herido, y seguir predicando. Hoy también vivimos rodeados de miedos repentinos, la llamada que anuncia la pérdida de un trabajo, el resultado médico inesperado, el mensaje frío que rompe una relación. Todos esos golpes llegan de repente, pero lo esencial es esto: ¿dejamos que esos miedos nos hundan o dejamos que el Espíritu nos levante? En este mundo convulsionado por guerras, crisis y violencia, la tentación es encerrarnos en lo seguro, pero el Evangelio no nos llama a vivir seguros, nos llama a vivir valientes, no una valentía imprudente, sino la valentía de la fidelidad en la oración diaria, en la paciencia con la familia, en el trabajo honesto, en los gestos sencillos. La valentía se manifiesta en la constancia. Junto con la valentía, Pablo vivía un compromiso ardiente. En la carta a los Romanos confiesa: soy deudor tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Hermanos, Pablo se veía a sí mismo como un deudor, no de este mundo, sino del amor de Dios. Y por esa deuda no podía callar, tenía que anunciar, tenía que compartir, tenía que vivir de tal manera que todos reconocieran a Cristo. Hermanos, también nosotros hemos recibido tanto amor que ya no podemos vivir como si nada. El mundo dice: cuídate, protégate, guarda lo tuyo. El Evangelio dice: eres deudor del amor que recibiste, y esa deuda se paga entregando la vida. Se paga con perdón al que nos hirió, con pan compartido al hambriento, con paciencia hacia un niño inquieto. Así se paga el amor. Hoy vemos a muchos desanimados porque no encuentran sentido, jóvenes que renuncian a soñar, adultos que cierran el corazón por traiciones, migrantes que se sienten solos en tierra extraña. Y en medio de esas oscuridades, cuando alguien vive con valentía y compromiso, se convierte en luz para los demás. Hermanos, Pablo tenía 5 columnas que sostenían su fe, la memoria de su conversión, la convicción de su misión, la certeza de que nada los separaba del amor de Cristo, la valentía del Espíritu
y el compromiso de no avergonzarse del Evangelio, estas 5 columnas también nos fueron dadas en el bautismo. Pero la pregunta es, ¿vivimos apoyados en ellas? Una fe solo para decorar no puede sostenernos. Una fe viva, soplada por el Espíritu, es la que nos hace caminar en medio de la tormenta. Entonces, hermanos, la elección es clara. ¿Qué escogemos? ¿Desánimo o levantarnos? ¿Seguridad fácil o valentía fiel? ¿Vivir para uno mismo o vivir como deudores del amor? El mundo nos invita a rendirnos, pero el Evangelio nos impulsa a seguir. El mundo nos manda a callar, pero el Evangelio nos empuja a proclamar. El mundo quiere avergonzarnos, pero Cristo nos da orgullo santo de pertenecerle. Hermanos, no olvidemos que cada paso nuestro deja huellas para los que vienen detrás. El padre que se levanta después de un fracaso enseña a sus hijos a levantarse. La madre que es fiel en silencio enseña fidelidad a su familia. El joven que se atreve a ser distinto en medio de la multitud enciende esperanza en sus amigos. Así se transmite el compromiso de vida en vida, de corazón en corazón. Y si alguno de los presentes todavía no ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. No hace falta moverse de sitio. Basta con un susurro: Señor Jesús, perdona mis pecados y recibe mi vida. En ese instante, el Espíritu se hace garantía viva, presencia fiel que nunca abandona. Hermanos, hagamos silencio por un instante. Recordemos las veces en que nos caímos, los momentos en que quisimos rendirnos. Y ahora pensemos, hemos sido salvados, tenemos misión, somos amados, poseemos el Espíritu, lavamos un compromiso. Esos 5 dones nos llaman hoy a levantarnos una vez más. Padre lleno de misericordia, te damos gracias porque a través de San Pablo nos has mostrado que la verdadera fuerza no viene de nosotros, sino de ti. Gracias porque nos recuerdas el día de la salvación, porque nos das convicción en medio de la prueba, porque nos aseguras que nada nos separará de tu amor. Envía tu Espíritu para encender en nosotros la valentía y ata nuestra vida a un compromiso que no se avergüence jamás del Evangelio. Haz que vivamos como deudores del amor, para que cada gesto, cada palabra y cada paso sea un anuncio vivo de tu reino. Y cuando esta vida termine, recíbenos con tus palabras: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.